Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Acompáñeme hasta el verso 4. Hebreos capítulo 12. No le baje a la alabanza, amado, a la adoración. Le suplico que mientras la palabra se predica, usted no platique con nadie. Muchas veces eso genera perturbación en su hermano que está al lado, en el predicador, y después tenemos tiempo para platicar. Hoy los oídos se los prestamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 12, verso 4, ¿lo tienen? Leemos honrando al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Dejémoslo ahí solamente en esa cita bíblica, mis amados. Bendito sea el Señor y que el Espíritu Santo de Dios pueda hablar a cada uno de los que estamos aquí esta noche. Amén. Amén, hermanos. Hoy quiero, mis amados, hablar de la realidad de la guerra que nosotros tenemos contra el pecado. Mis amados hermanos, enfrentamos como creyentes una guerra real, una guerra continua que busca, mis amados, cómo dominar nuestra vida, que busca cómo someternos y cómo sacarnos fuera del plan y del propósito de Dios. Ese es el enfoque del pecado. El pecado quiere dominarnos. El pecado quiere ejercer señorío sobre nosotros y nos quiere sacar fuera del plan de Dios. Nos quiere poner fuera del propósito de Dios. Pero nosotros, amados, vamos a resistir hasta la sangre, como dice el escritor a los Hebreos, combatiendo contra el pecado. Vamos a combatir contra el pecado y vamos a hacer la guerra que tenemos que hacer necesaria, mis amados, porque estamos enfrentando momentos difíciles. La Biblia nos llama a resistir. Tenemos que resistir todo tipo de tentaciones, deseos egoístas que contradicen la voluntad de Dios y que nos hacen guerra continuamente. Dentro de nosotros, hermanos, hay una guerra desenfrenada que se libra todos los días desde nuestras pasiones. A su nombre. Bendecimos a Cristo, mis amados. El conflicto con el pecado es tan serio que el escritor a los Hebreos dice esta frase: resistir hasta la sangre. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? El escritor nos quiere indicar la lucha tan intensa que nosotros lidiamos todos los días contra el pecado, mis amados. Y si nosotros queremos ganar esa lucha contra el pecado, tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos, a enfrentar todo tipo de sacrificios, sometiendo nuestra voluntad al Padre. Pablo habló de esta guerra y él dijo: con Cristo estoy crucificado. Literalmente él no estaba crucificado, pero su carne enfrentaba tanto dolor que él lo comparó con la crucifixión de Cristo. Y cuando él llegó a identificar su carne con la cruz, él dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. A su nombre, hermanos. El problema, hermanos, es que el pecado tiene una dimensión también espiritual. Nosotros no combatimos solo, mis amados hermanos, contra un pecado moral o físico, sino que el pecado tiene su raíz en la vida misma espiritual. A su nombre. El pecado, mis amados hermanos, tuvo su origen en la caída del hombre. Ya luego vamos a hablar de ello. Pero el pecado es de un origen también espiritual. Ustedes recordarán cuando el hombre fue creado, hermanos. El hombre fue creado como la corona de la creación, con mucha dignidad. Tanto así, hermanos, que Dios dijo que somos su imagen, su semejanza. Es decir, nosotros no somos dioses, pero somos los representantes de Dios en esta tierra. A Dios no lo representan las bestias, pero usted es la representación de Dios en esta tierra. Usted tiene el carácter, usted tiene virtudes, usted tiene, mis amados hermanos, semejanza que solamente nuestro Dios tiene.
Por ende, usted es el representante de Dios en esta tierra. Usted es el Señor de esta tierra. Usted tiene dominio sobre esta tierra. Usted es el Dios de esta tierra. Y no es una teología satánica, ya le voy a decir por qué. Nosotros somos, amados hermanos, los representantes de Dios aquí en esta tierra. El Señor esperaba que el ser humano viviera en obediencia, dándole la gloria a su Hacedor, dándole la gloria a su Creador. Cuando Dios hizo al hombre, dice que lo hizo acabado de hermosura y acabado de gloria. Y lo puso por toda su creación y dijo, ese hombre, esa mujer representa mi dignidad, mis atributos, representa mi gloria. Cuando los vean, la gente va a ver que ellos tienen una imagen impregnada que me representan en la tierra. A su nombre. Ese fue el plan de Dios. Ese fue el propósito original del Señor. Pero el pecado, mis amados, lo arruinó todo. Ahora, el pecado no fue un simple error. No. Fue una rebelión que quebrantó el mismo corazón de Dios. No fue un error. Fue una rebelión abierta, mis amados hermanos. El hombre, al desobedecer a Dios, perdió la comunión con Dios y corrompió su naturaleza y se hizo esclavo del pecado. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por cuanto todos pecaron. Cayeron, mis amados hermanos, en una esclavitud pecaminosa porque el pecado es rebelión abierta contra nuestro Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Desde entonces, mis amados hermanos, la vida humana se ha vuelto un campo de batalla. Nosotros estamos, amados, enfrentando una guerra no desde afuera, sino desde adentro. Desde adentro. Y ese es, hermanos, algo que nosotros debemos de prestar atención. Muchas veces nosotros perdemos la guerra contra el pecado porque pensamos que batallamos con el pecado solamente desde afuera. Y estamos batallando contra el pecado desde adentro, mis amados. Pablo habló en Romanos 7 de esta lucha contra el pecado. Él habla de que él tiene un deseo por obedecer a Dios, un anhelo por ser el hombre que Dios quiere, un deseo por cumplir el ideal, el propósito de Dios, pero él encuentra que hay una ley en sus miembros, en su sangre, en todo su cuerpo, que es contraria y que se rebela contra la ley de Dios. Y esta es la ley del pecado. Esta es la ley del pecado en nuestros cuerpos, amados hermanos. Ahora yo no necesito probar la existencia del pecado. No hay necesidad porque se manifiesta a través de la historia. Usted ve, mis amados hermanos, las guerras, la violencia, cómo escalan. Cómo, mis amados hermanos, la tierra se ha convertido, por así decirlo, en un campo de sangre, de violencia y de maldad sin precedentes. Ahora, lo que nosotros estamos mirando, mis amados hermanos, es que mientras más nuestra ciencia, nuestra gente sabionda de nuestro tiempo avanzan en su tecnología y en sus avances, vemos más maldad. Vemos cómo la maldad, lejos de frenarse por el conocimiento, lejos de frenarse por la cultura que tenemos ahora, vemos cómo la cultura y el conocimiento han abierto puertas para que el corazón humano revele a magnitud su pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso, mis amados hermanos, miren lo que inició en Génesis capítulo 6, verso 5. No lo lea. Dice la Biblia, y vio Jehová que todo intento del corazón del hombre, todo, era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, verso 5. Todo deseo del hombre, todo, era solamente por lo malo. ¿Cómo vemos que el corazón del hombre, mis amados hermanos, no tiene remedio? Está enfermo, no tiene cura, está corrompido. Porque nosotros vemos eso en Génesis y luego vemos al Señor en Mateo 24 y dice, van a haber guerras, pestes, van a haber muchos males en la tierra, producto, mis amados hermanos, de la maldad multiplicándose en nuestros días. Porque podemos ver a un Abel que puede a sangre fría asesinar a su hermano, a un Caín asesinar a su hermano Abel.
Pero ahora podemos ver, amados hermanos, a un presidente con armas nucleares que pueden asesinar no a uno ni a 10, sino a miles de personas. Podemos ver, amados hermanos, cómo la maldad del hombre se ha multiplicado tanto, y ustedes ven, mis amados hermanos, los rastros de este incremento de maldad. Bueno, el problema es el pecado en el corazón del hombre. A su nombre. Nosotros, mis amados hermanos, vemos que mucha gente en nuestra época trata de explicar el problema del pecado. Y algunos dicen, mira, el problema del pecado es la falta de conocimiento, la ignorancia de eso. Tenemos que enseñarle a la gente a leer, tenemos que meterlo en las universidades para que sean gente culta y para que ya no haya problemas, porque el problema no es el pecado, es la ignorancia. Otro hecho común es que dicen, el problema es el entorno. Sí, porque estamos en un entorno, en una sociedad, entonces el problema no está en nosotros, está en el entorno, está en nuestra sociedad. Y usted va a escuchar, eso es muy común, amados. Y la gente piensa que el problema entonces está en la sociedad, pero no está en nosotros. Otros, amados, usan la psicología y dicen que el problema con la maldad de hoy es que hay muchos problemas mentales en los seres humanos. Pero cuando nosotros vemos no lo que la gente dice en la tradición, no el entorno, cuando nosotros vemos la Biblia, vemos que la Biblia va mucho más allá de lo externo y profundiza a lo interno. Y el Señor dice, el problema está en el corazón del hombre. Dentro del corazón del hombre, dijo Jesús, ahí nace la violencia. Dentro del corazón del hombre nacen los robos, los hurtos, las maldades, la blasfemia. Todas estas cosas, dijo Jesús, porque no las mencionó todas, dentro del corazón del hombre salen. El problema entonces, amados hermanos, está dentro del corazón del hombre, que está enfermo, que es engañoso, que es perverso, que es maligno. Por eso nosotros estamos aquí y no confiamos en nuestros corazones. No nos creemos buenas personas. Sabemos que estamos en una guerra contra el pecado y estamos batallando desde adentro contra el pecado, y tenemos una sola esperanza para vencer esta guerra contra el pecado: resistir hasta la sangre, luchar y creer que el Señor nos dará la fuerza para vencer el pecado. A su nombre. Miren, hermanos, quiero mencionarles 4 maneras en que la sociedad niega el pecado. Hay una parte de la sociedad que dice que el hombre es bueno por naturaleza. La idea, mis amados hermanos, es que el hombre es bueno y que el mal solo aparece por falta de educación o falta de conocimiento. Pero el hombre por naturaleza es bueno. Y nosotros, hermanos, hoy nos vamos a sentir un poco incómodos según vayamos avanzando con este sermón. Otra parte dice, no es mi culpa. El pecado no es mi culpa. Yo no soy culpable por el pecado. Yo no soy responsable por mis actos. Otro es responsable. Entonces una parte de la sociedad responsabiliza, no, que papá me dejó, es que mamá me dejó, es que a mí me tocó crecer y sobrevivir en las calles y por eso soy pandillero, por eso soy asesino, es que a la vida a mí me trató duro y por eso yo soy así como soy, porque otro es responsable por mis acciones. Esa es una idea muy típica, pero eso es una vil mentira, mis amados hermanos. A su nombre sea la gloria. Otra parte de la sociedad dice, no me digas que estoy mal. No me hables de que estoy mal. Esta parte de la sociedad rechaza que el pecado es un mal en sus vidas porque se sienten heridos. Sienten que su orgullo, su ego es herido cuando se habla del pecado humano. Pero vuelvo otra vez, hermanos. Observemos el diagnóstico del que todo lo sabe. Observemos el diagnóstico del que todo lo ve. El diagnóstico de aquel que dice todas las cosas están abiertas y desnudas ante mis ojos. La Biblia tiene 66 libros. Tiene 1189 capítulos. Y saben, hermanos amados, solamente 4 capítulos de la Biblia no tratan del pecado. Solamente 4. 1189 capítulos en 66 libros. Solamente 4 capítulos
Solamente 86 versículos bíblicos no hablan del pecado. ¿Cuáles son esos 4 capítulos? El primero y el segundo capítulo del Génesis, porque hablan de la creación cuando todo era perfecto. Y Apocalipsis 21 y 22, que hablan de cielo nuevo y tierra nueva, donde va a estar la humanidad nuevamente transformada. Desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis 20:15, el tema de la Biblia es el hombre pecador y el problema con su pecado. No hay otro tema, no hay otro mensaje. Podemos ir en todas las páginas de la Biblia, no lo vamos a hacer, pero se lo puedo probar, amado. Toda la Biblia habla, el problema del hombre es su pecado. El hombre se tiene que hacer responsable de su pecado. No ande culpando a su mujer, no ande culpando a su hombre, no ande culpando a la sociedad que no le dio oportunidad. El Señor dice, mis amados hermanos, que todo pecado en esta tierra es contra Él, a su nombre. Por eso, mis amados hermanos, nosotros hoy vemos la complejidad y lo terrible que es este asunto con el pecado. Porque es, mis amados hermanos, tan multidimensional, que está en muchas dimensiones. Y muchos de nosotros pensamos, no, es que yo ya no hago lo que antes hacía y yo debo de estar bien. Yo quiero verte, mis amados hermanos, esta noche, que juntos nos miremos en el espejo de la palabra de Dios y miremos todos los términos que la Biblia usa para el pecado. Porque algunos de nosotros hablamos de pecado, pero tratemos de entender qué quiere decir eso. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué cosa es el pecado? ¿Cómo Dios lo ve el pecado? ¿Cómo el pecado afecta a mi familia, mi vida espiritual, mis emociones, mi salud? Bueno, hoy lo vamos a ver a la luz de la Biblia, mis amados hermanos. Uno de los términos hebreos del pecado es harat, que significa errar el blanco. Este término quiere decir, no alcanzaste el estándar de Dios. No alcanzaste el estándar que Dios tenía para ti. Entonces, el primer término, hermano, ¿qué es pecado? Bueno, es no alcanzar el propósito, el estándar que Dios tenía para nosotros. Es como errar al blanco en los Juegos Olímpicos. Específicamente en los días de Pablo, cuando se hacían Juegos Olímpicos y había un tirador que tiraba el blanco, usted ha visto esas ruedas. Amado, la meta del tirador es dar en el centro, dar en el blanco. Al dar fuera del centro, había errado el blanco. Bueno, esa es la palabra que la Biblia usa para hablarnos un aspecto del pecado, no es la única. Lo que Dios nos dice es, el ser humano no ha hecho el centro de mi voluntad. Ha errado el blanco, ha errado su camino. Esto concuerda con los salmos. El Salmo 14:3 dice, no hay quien haga lo bueno. No hay uno. Él ve a la humanidad y ve, erraron todos fallaron. Ni uno pudo dar en el blanco. Otro término que la Biblia usa para pecado es rebelión. ¿Qué es rebelión? Rebelión es desobedecer a propósito. ¿Me está escuchando? Rebelión es desobedecer a propósito. Isaías capítulo 1, verso 2 dice, el Señor, toda la nación se ha rebelado contra mí. Y hace la alusión y dice, el buey conoce el lugar donde le da de comer su Señor, pero Israel es tan necio que no me quiere conocer a mí. No es, amados hermanos, que no le llegaron a conocer, es que se rebelaron a propósito. Hermanos, amados, ¿no es esto una realidad? Yo creo hoy que en todos nosotros hay entendimiento de Dios. No se haga, hermano, porque aquí nos ponemos ahí como que no entendemos las verdades de Dios, pero somos muy sabios para el mal y somos muy lentos para lo bueno. Y eso no es que no seamos inteligentes ni sabios para entender qué cosa es el pecado, es que no hacemos lo que no entendemos. No hacemos lo que no comprendemos, y eso el Señor lo acusa y dice, eso que tú estás haciendo, que te estás haciendo, el que no comprende, el que no es contigo, el que no estoy hablando contigo, eso se llama rebelión abierta contra mí. Eso se llama pecado. Otra expresión que la Biblia usa es transgresión.
El pecado es transgresión. ¿Y qué es transgresión? Es violar la ley de Dios. Transgredir la ley de Dios. El Señor dijo, hablando de su pueblo, Él dijo, se han rebelado contra mí desde el mismo día que los saqué de la tierra de Egipto. Transgredir, rebelarse contra la ley de Dios. Amados hermanos, si usted ve, Dios da sus leyes y Dios dice no, 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 a través de 10 mandamientos. Un no es que está diciendo, no vayas a quebrantar una de estas leyes. Las leyes están ahí para restringirnos. La ley dice, no lo hagas. La ley no está hecha para, como algunos dicen, que la ley se hizo para quebrantarla. No, el que quebranta la ley, la misma ley le juzgará, hermano. ¿Quieres no temer a la ley? Dice Pablo, cúmplela. La ley terrenal, hermanos. ¿Quieres andar tranquilo por donde andas? Vive como un ciudadano que cumple la ley. A su nombre. Dicho sea de paso, el que quebranta la ley de esta tierra también quebranta la ley de Dios. Así que el Señor dice, yo tengo leyes en esta tierra no es absoluta, no se gobierna sola, soy el Señor de esta tierra y tengo leyes en esta tierra y el que quebranta mis leyes, transgredió mi ley y ha pecado. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Jesús? También la Biblia menciona el pecado como un alejamiento de Dios, separarse, alejarse voluntariamente del Señor, amados hermanos. ¿Sabe qué dice Romanos capítulo 3, verso 23? Por cuanto todos pecaron. ¿Están qué dice? Destituidos. ¿Qué es el pecado entonces? Alejamiento de Dios, hermano. Nosotros tenemos que saber algo. Nuestro Dios es un Dios santo. Y su santidad no le hace a él posible convivir con el pecado. Así cuando el hombre peca, abiertamente se destituye, se aleja de la gloria de Dios. También el pecado en la Biblia es visto como injusticia. ¿Qué es injusticia? Bueno, es actuar en contra de la justicia de Dios. Y la Biblia dice que todos los que actúan en contra de su justicia recibirán su justa retribución, hermanos. Miren, nosotros no podemos violar la justicia de Dios y pensar que vamos a salir inocentes. La Biblia dice que Él nos dará por inocente, ¿a quién? Al culpable. Amados, el dedo de Dios nos está señalando. No estemos nosotros, hermanos, pensando, escúcheme bien, ese cuentecito de que Dios ama al pecador. Lo hemos descubierto, hermanos amados, Dios no ama al pecador, Dios lo aborrece por completo. Y si no se arrepiente, lo matará, dice la Biblia. Y usted me dirá, hermano, y entonces San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Sí, hermano, Dios ama la naturaleza. Pero escúcheme bien, dice Dios, si el hombre no se arrepiente, mi ira estará sobre el hombre. El único motivo por el cual Dios no ha derramado su ira sobre todos nosotros es porque alguien la contiene y es Cristo. Pero no pensemos, hermano, que el hombre en su pecado anda agradando a Dios y que Dios le ama. A su nombre sea la gloria. Ahora, pecado es desviarse del camino. ¿Qué es desviarse del camino? Bueno, ir por el camino que uno quiere, hermanos. La Escritura dice, pronto se apartaron del camino recto que yo les había señalado. Hermanos, Dios no nos dejó a nosotros a la deriva, ¿saben? Dios no nos dejó a nosotros para que nosotros hiciéramos lo que nosotros quisiéramos. Dios nos señaló un camino. Dios nos dijo, caminen por ese camino y no se vayan a apartar del camino que yo le he trazado. A su nombre. Así que el pecado también es desobediencia obstinada, mis amados. Obstinados. Muchas veces nosotros estamos obstinados en desobedecer una y otra vez al Señor. También la Biblia describe el pecado como maldad consciente. ¿Quién aquí, hermano, peca y no sabe que está haciendo un mal? ¿Quién peca y no está consciente de que está pecando? Mira, estoy haciendo esto, pero ¿será pecado? No, hermanos. Toda persona que está haciendo algo que está mal, está consciente de que está mal. No me diga a mí que usted está pecando y que usted está pecando por ignorancia. No, usted debe estar consciente de lo que está haciendo, porque la misma conciencia le da testimonio que si sus obras agradan o no agradan al Señor. Pero cuando vivimos en ignorancia inmoral, mis amados hermanos, vivimos así por causa del entendimiento entenebrecido, una mente alejada de Dios, un corazón entenebrecido que viola la voluntad de Dios.
¿Cuántos alaban a Jesús? Amados hermanos, miren aquí, hermanos. Estaba un poco investigando acerca de lo que es realmente el pecado a profundidad. Porque el pecado está mucho más de lo que usted dice. Me equivoqué, hermano. Metí la pata. Me equivoqué. ¿Qué voy a hacer si me equivoqué? No es eso solamente el pecado. El pecado es, hermanos, en su concepto bíblico más profundo es egoísmo. Egoísmo que quiere hacer lo que a mí me satisface, lo que a mí me agrada y no lo que le agrada a Dios. Si a mí me agrada, está bien. Si a mí me satisface, está bien. Si yo me siento bien, entonces quiere decir que estoy bien. Mire cómo la Biblia define el pecado. Por ahí alguien anda diciendo, oh, pecado es andar con una cerveza en una discoteca. Ciertamente eso es pecado. Pero muchos hermanos ignorarán que el primer pecador no fue a ninguna discoteca. El primer pecador no cometió adulterio. El primer pecador no jugó billar. El primer pecador no fue a un prostíbulo. El primer pecador surgió porque dijo, yo puedo vivir sin Dios y puedo ser igual a Él. Por eso en la raíz más profunda, ¿qué es pecado? Bueno, yo quiero vivir la vida bien. Yo quiero sentirme bien, yo quiero sentirme realizado. Yo quiero ser quien yo soy. No me importa ese libro, no me importa Dios. Si yo me siento bien, yo creo que a Dios le agrada que yo me sienta bien. Y Satanás dice, caíste en mi mentira. Caíste en mi mentira. Porque esa es la peor mentira. Tú no puedes vivir una vida en autonomía de Dios. Tú no puedes ser independiente de Dios porque depende de Él. A su nombre, hermanos. ¿Saben, amados hermanos? Un famoso teólogo llamado Agustín dijo, pecado es el intento de vivir sin Dios y vivir según uno mismo. Ese es en su definición más fuerte el pecado. Y usted dirá, procéselo. Voy a darle tiempo para que usted lo procese. El pecado, mis amados hermanos, es el intento de vivir sin Dios y sentirme bien conmigo mismo. Esa es la raíz más fuerte del pecado, hermanos. Para que usted más o menos vaya comprendiendo, mis amados hermanos, cómo el pecado infecta nuestra vida, mis amados, que todo lo que el pecado toca lo degenera, lo trastorna, trae dolor. Cuando el pecado llega al corazón del hombre, lo primero que se empieza a manifestar, amados hermanos, es un egoísmo terrible. El egoísmo empieza a gobernar nuestras vidas. Y por ende caemos en una idolatría. Y nos adoramos a nosotros mismos antes que al Creador, el cual es bendito sobre todas las cosas. Entonces el núcleo del pecado es la autonomía que nos quiere, mis amados hermanos, sustituir a Dios por nuestras propias decisiones. Y Dios dice, oh, el pecado en su mayor manifestación es tú queriendo vivir lejos de mí. A su nombre. Volvemos una vez más, cómo Dios mira el pecado, mis amados hermanos. Miren, el pecado es una grave traición al Creador. Ese es el pecado. Una grave traición a nuestro Hacedor. Cuando nosotros vemos, mis amados hermanos, la palabra de Dios, nosotros vemos, mis amados hermanos, que Dios hizo al hombre con un propósito: reflejara su gloria y que tuviera comunión con Él. Dios no le obligó al hombre a obedecerle. Dios no obligó al hombre a servirle. El hombre entonces peca, ¿por qué? Como su creador no le obligó, entonces él quiere usurpar la autoridad de Dios. Y quiere decir, bueno, a lo mejor tú te equivocaste, pero yo voy a usurpar y a partir de hoy yo voy a estar en control de mi vida. Y yo voy a tener el timón de mi vida y voy a tomar la dirección de mi vida. Y usurpa en esa rebeldía el lugar de su creador. Por eso cuando nosotros lo vemos, mis amados hermanos, a Satanás dijo, seré semejante al Altísimo. Puedo usurparlo a él. Puedo usurpar su trono. Puedo usurpar su santidad. Y vemos cuando llegó donde Eva le dijo, serás como ¿quién? Como Dios. Serás como Dios. ¿Ven, hermanos? Usted tal vez diga, hermano, yo no estoy tratando de usurpar a Dios. Pero Dios dice, si te estás gobernando tú solo, ya usurpaste el lugar mío. Porque se te olvidó, quien decide por ti soy yo. Quien toma decisiones en tu vida soy yo.
Y desde el momento que tú te depravas y vives en el pecado, tú eres el que usurpa el lugar y la autoridad de Dios. Así que no piense que Dios está contento con un pecador que dijo, al igual que Satanás, voy a ocupar su trono. Al igual que Adán y Eva serán como Dios. No piense que Dios está feliz con un hombre que está haciendo su santa voluntad. Entonces, mis amados hermanos, el querer ser independiente es la raíz del pecado. Saben, hermanos, cada vez que nosotros queremos ser independientes, decimos, Señor, tu voluntad a mí no me interesa tanto. Yo voy a hacer mi voluntad. Tu voluntad yo no la voy a perseguir. Yo no voy a vivir la vida sometido bajo reglas, bajo preceptos, bajo mandamientos de hombre, dicen algunos. Yo no voy a vivir mi vida por lo que otro me diga. Yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Bueno, dice Dios, entonces te has rebelado contra mí. A su nombre, hermanos. ¿Quién cree usted que nosotros somos, hermanos? Somos simples onzas de polvo, hermanos. El Creador, cuando nos ve, Él no se mide en hablar de nosotros. Y Él dice, ustedes son sombra, que por un momentito aparece, pero luego desaparece. Ustedes son neblina, ustedes son hierba, ustedes son pasajeros, ustedes son como gusanos, dice Isaías. Cuando el Creador nos ve, Él nos habla sin anestesia y nos dice, ¿quién tú eres, hermano? Tú eres un suspiro que está aquí y se va. Veniste y te fuiste. Generación va, generación viene. Pero nuestro Dios no envejece. Nuestro Dios es el mismo, ayer, hoy, por siempre. A su nombre. Pablo dice, hermanos, como el hombre ha manifestado su pecado y dice, cambiaron la verdad de Dios. ¿Ves? Ya no les importa la verdad de Dios. Algunos estarán escuchando esta noche y dicen, cítame 500 textos. Como me dijo una señora, yo soy de los 144,000 sellados y le digo, si me da 5 minutos, yo le diré que eso es un error, que esos 144,000 son varones, que son israelitas. Y me dijo, ni que me lea toda la Biblia me va a convencer. Yo soy de esos 144,000, aunque ni era hombre, ni era virgen, ni era judía. Pero digo, no importa que me cite toda la Biblia, yo ya tengo mi propia verdad. Bueno, el pecado, dice el Señor, cambiaron la verdad de Dios. Algunos estarán escuchando aquí y estarán diciendo, no importa cuántos textos me cite, no importa si cita 100 o 90 textos, yo al final voy a sacar mi conclusión, yo voy a hacer mi análisis y yo voy a hacer mi voluntad. Porque algunos ya están, amados hermanos, encarrilados en una desobediencia abierta en contra del Señor. Y predicamos así, hermanos, porque este es el mensaje que usted necesita recibir. No necesitamos que nos motiven, ni que nos digan lo bueno que somos, ni lo grande que somos. No somos buenos, no hay nada bueno en nosotros. Estamos podridos de pecado desde la cabeza hasta los pies. Solo necesitamos la sangre de Cristo. A su nombre. Dice la Biblia, son esclavos de corrupción, por cuanto viven para los deseos de su carne. ¿Saben? Todo aquel que dice, yo voy a vivir para mis deseos. Dios dice, sos esclavo de la corrupción. Entonces, ¿qué es pecado? Cualquier falta de conformidad a la voluntad de Dios. Todo lo que no está conforme a la voluntad de Dios es pecado. Algunos dicen, ¿y qué ando haciendo yo? Yo no ando haciendo pecado. Bueno, la Biblia dice para ti, si tú dices que no andas haciendo pecado, dice la Biblia que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ven la magnitud del pecado? Porque el pecado, mis amados, no es una cosa creada, no, es la ausencia de lo bueno. Eso es el pecado. Es como la enfermedad no es una cosa externa, no. La enfermedad es la ausencia de la salud. Estás enfermo, ¿por qué estás enfermo? Porque no tienes salud. Bueno, estás en pecado, ¿por qué estás en pecado? Porque no estás haciendo lo bueno. Y tú puedes decir, pero no estoy haciendo lo malo, pero la Biblia dice, estás haciendo lo que tú piensas que es bueno, entonces estás haciendo el pecado. Y el Señor nos la pone muy difícil a nosotros, hermanos, porque Él dice, te juzgaré cada intención de tu corazón. Juzgaré cada pensamiento de ti, juzgaré cada mirada llena de lascivia, juzgaré de ti cada palabra en el día postrero, aún de tus palabras ociosas me darás cuenta. Y cuando Él hace este dictamen, usted dice, santo es el Señor. Si mis pensamientos, mis intenciones, mi mirada, mis palabras están todas delante de Dios y todo le tendré que dar cuenta a Dios, entonces estoy condenado. Eso es la conclusión. Ahí tenemos que llegar. Todos estamos bajo condenación. Todos
Todos. Por eso todos los que estamos aquí solo tenemos una esperanza, solo tenemos una oportunidad, una. No vas a tener 10 ni 20, tienes una oportunidad. Mientras estás vivo como pecador, agárrate de Cristo, refúgiate en esa sangre. Si preguntáramos aquí quién ha quebrantado la ley de Dios, hermanos, estaría de más preguntarle. ¿Has tenido un mal pensamiento algún día? Todos los días. ¿Ha salido una palabra corrompida de tu boca? Muchas palabras. ¿Han salido malos deseos de tu corazón? De continuo. Entonces cuando vemos todo esto decimos, ahora soy un miserable, no tengo ni siquiera la oportunidad de optar por la vida eterna. Bueno, eso es muy real en nuestra propia fuerza. Pero para eso vino Cristo, para deshacer el poder del pecado. Yo te tengo que dar este diagnóstico si lo estás viendo, hermano, porque muchos les decimos, no quieres a Cristo, y algún soberbio, no, otro día. Otro día, no sabes la sentencia que tienes en tu cabeza. ¿Te quieres reconciliar? Ay, es que voy a tener que dejar el pantalón, dice. Aunque sea solo para ir al culto, porque fuera de la iglesia caminan en pantalonada. Ay, dice, voy a tener que dejar ese hombre, esa mujer. Y empiezan a hacer esas maquinaciones bajas. Hermanos, miren, cuando usted va al médico, hermanos, era una ilustración que tomaba un día de esto. El médico no tiene anestesia para agarrar una placa y decirte, mira, hijo, ya no tenés riñones, ya no tenés pulmones. Mira, tienes cáncer, no tienes plaquetas, no tienes hemoglobina, tienes cáncer. Y si no te sometes a una quimioterapia, te mueres. ¿Hacen eso o no lo hacen los médicos, hermano? Claro que lo hacen y no se haga usted. Los médicos le dicen la realidad a la persona. Pero las personas quieren que el predicador les diga, hermanos, que están bien. Cuando la Biblia nos dé el dictamen, hermanos amados, estamos en grave peligro, hermanos. En cualquier momento viene Cristo, escúchame bien. Y si tus pecados no han sido perdonados, hermano, mejor es que tú no hayas nacido en esta tierra. Mejor es que no hayas nacido, hermano, porque no temas al diablo, hermano. Teme a Dios, que es fuego consumidor. Deja de decir, el Señor es bueno, el Señor no va a hacer juicio conmigo. Deja de decir eso, porque Él no se midió para descargar su ira sobre Jesús, su Hijo único, el que nunca le falló, el que nunca hizo nada malo. Dice Isaías, descargó el enojo de su ira sobre su Hijo. Lo hará sobre ti si no te arrepientes a tiempo. A su nombre, hermanos. Yo quiero que usted se sienta convicto, hermano. Yo quiero que usted se sienta tan miserable como yo me siento. Yo quiero que usted se sienta culpable como yo me siento. Y ese será el antídoto para decirle, Jesús, te necesito. Jesús, te necesito. A su nombre. Este no es un mensaje bonito. No es un mensaje que tiene como propósito levantar tu ego. Estamos en una batalla abierta contra el pecado, mis amados hermanos. A su nombre. Entonces nosotros vemos, mis amados hermanos, que detrás del pecado, todo lo que hemos hablado, escúchame, tan espantoso lo que es el pecado. Súmale a eso, que detrás del pecado está Satanás empujándolo más. Mira lo que ya el pecado hace sin Satanás, sin obra del infierno, porque el pecado que obra en nosotros es muy aparte, porque algunos vienen y pecan y dicen, me engañó el diablo. Y el diablo tal vez dándose un baño en algunos de los volcanes que están activos. Pero mira el pecado lo que hace por sí solo en ti. Porque le tengo noticias, Satanás no es omnipresente, no está en todo lugar. No es posible que Satanás hizo caer hoy a 1000 cristianos el mismo día, porque él no está en todo lugar, no es omnipresente, no es omnipotente, no es omnisapiente, no tiene los atributos de nuestro Dios. Es un ángel poderoso que se rebeló contra Dios. Pero detrás del pecado está Satanás. Todavía, mis amados hermanos, dándole mayor énfasis al pecado. ¿Dónde se originó el pecado? Bueno, se originó en él. La Biblia dice, mis amados hermanos, perfecto eras, hablando de este ser, de este ángel, en todos tus caminos. Eras perfecto, dice Dios, hasta que fue hallado en ti maldad. En él se encontró la maldad. ¿Y cuál fue la maldad? Bueno, yo quiero ser
como Dios. Él no quería ser Dios, él quería ser como Dios. Ahora miren, hermanos amados, Adán y Eva, los primeros desobedientes. Eva fue engañada por las mentiras de Satanás. Adán no fue engañado. Eva sí, Adán no. Adán, cuando miró a su mujer desnuda, dijo: si yo no desobedezco, pierdo esa mujer pecadora. Sí, se lo voy a hablar así, sin anestesia. Y entonces dice la Biblia, Adán incurrió en transgresión. Y él desobedeció abiertamente a Dios. Miren, Eva, cuando se estaba comiendo el fruto, no sabemos qué era, si era una manzana, una guayaba, una papaya, no sé. Pero cuando ella estaba pecando, ella estaba siendo engañada. Pero cuando Adán llegó, él supo lo que estaba haciendo. Por eso es que la Biblia responsabiliza a Adán del pecado. Y le llama a la Biblia el pecado de Adán. Porque Adán decidió abiertamente, desde el momento que él se iba a rebelar, él sabía que estaría, mis amados hermanos, en una rebeldía constante. Y te lo leo a través de la Biblia, dice Tito 2:14, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, dice, incurrió en transgresión. La mujer fue engañada y él incurrió en transgresión. Él transgredió la ley de Dios. Entonces su desobediencia, mis amados hermanos, trajo muerte y trajo el pecado a la humanidad. Y cuando nosotros vemos a estos dos primeros desobedientes, vemos, mis amados hermanos, cómo son de similares los casos. Porque vemos a estos ser perfecto. Luzbel era un ser perfecto, mis amados hermanos, sin pecado. Y estaba en el cielo. Y luego vemos a Adán. Era un ser perfecto, tenía comunión con Dios y estaba en el huerto del Edén. Ambos lo tenían todo. Ambos tenían acceso a Dios. Ambos conocían la voluntad de Dios. Ambos sabían la voluntad de Dios. Pero ambos decidieron ser rebeldes. ¿Usted cree, hermano, que cuando Dios ve este acto, Él culpa a Satanás del pecado de Adán? En ninguna manera. En ninguna manera. Satanás no es responsable por el pecado de Adán. Porque la Biblia llama a Adán un traidor y un rebelde, al igual que Satanás. Por eso, cuando Satanás se rebela, el Señor creó el lago de fuego para Satanás y sus demonios. Y ahí también van a ir todos los que se rebelan en contra de Dios. Porque el Señor, amados hermanos, no le atribuye el pecado universal a Satanás. Él dice: tú eres responsable por desobedecerme. Tú eres responsable también por ser un traidor. A su nombre. Muchos ángeles decidieron rebelarse y otros decidieron quedarse. Bueno, amados hermanos, nosotros también podemos hoy tomar nuestra elección, nuestra voluntad. Dios nos hizo a nosotros y nos dio el don de la libertad. Dios no creó esclavos. Tú eres libre, tú puedes ser el peor blasfemo si tú quieres. Tú puedes ser el peor impío si tú quieres. Pero ¿sabe algo? Dios te va a juzgar. Dios no te va a obligar. No, que yo estoy esperando que Él me traiga, quiero esperar sentir algo. No juegue con Dios, amado. No sea bajo con esos pensamientos vagos, hermanos. No espere sentir algo, hermanos. Usted tiene que darse cuenta que usted necesita la sangre de Cristo y debe clamar por esa sangre, y esa sangre te limpia. ¿Cuántos alaban a Jesús? Ya quiero ir terminando, amados. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? Bueno, Satanás cayó, los ángeles cayeron, la humanidad cayó, separados todos de Dios. ¿Ves? Todos separados. Satanás sin lugar arriba, el hombre sin lugar en el huerto, fuera, lejos de la voluntad de Dios. Y entonces, mis amados hermanos, vemos cómo entró las consecuencias personales. Vemos cómo entró la muerte espiritual. Vemos cómo entró la muerte física. Y como consecuencia vemos cómo llega, mis amados hermanos, la segunda muerte, que es la muerte eterna. Vemos cómo la tierra fue maldecida. Vemos cómo la violencia se empezó a manifestar en aquella familia. Y los hermanos empezaron a matarse. Como un hombre llamado Lamec empezó a tomar 2 mujeres. Vemos cómo la gente empezó a tomar vino. Seguido de eso vemos cómo cayeron en un sodomismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Vemos cómo cayeron, mis amados hermanos, en todo tipo de pecado.
Esas son las consecuencias. El pecado te va a arrastrar. El pecado no va a querer solamente una parte tuya. El pecado te va a invadir y se va a enseñorear de ti por completo. Por eso tú necesitas a uno que te liberte del pecado. A uno que tiene el poder para decirte, si conoces la verdad, serás verdaderamente libre. Aquí está Jesús, hermanos. A su nombre. La relación con Dios se estropeó. Ya no hay más relación con Dios, hermanos. La justicia, la santidad de Dios fueron violadas. Por ende, Dios tenía, mis amados hermanos, que castigar el pecado. Y lo hizo cruelmente en la cruz, depositando toda su ira sobre su Hijo Jesús, amados. Por eso, fíjense bien, hermanos, amados, nosotros tenemos que ser muy inteligentes esta noche. Muy inteligentes. No vivamos para el pecado, hermanos. Miremos el pecado a toda magnitud. Mira, después de todo lo que te he explicado, échale un vistazo a Hebreos capítulo 12, verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El Señor dice, no vas a entrar fácil al reino de los cielos. No esperes, yo voy a entrar al reino de los cielos y martes de gym, miércoles de party, jueves de esto, sábado de esto, si tengo tiempo voy el domingo. No, hermanos. Y usted me dice, entonces es por obra, pastor. No lo entiendo. No, no es por obra, pero tienes que combatir hasta la sangre. Si lo entiendes, tienes que sacrificarte y decir, este cuerpo es tan malo, tan satánico, tan diabólico, que no le voy a dar lugar, lo voy a clavar en la cruz y me voy a esforzar. Todas las personas, no, yo estoy en control, yo estoy bien, solo que no me estoy congregando, estoy bien. Solo eso. Sí, estoy bien. Claro, estás bien un mes, 2 meses, pero te caes. Es que fuera de Cristo tú no puedes. Yo estoy todos los días en la iglesia, puede decir usted. Pero si aquí usted es uno y fuera de su casa usted es otro. He escuchado creyentes decir, fulano me cae mal, no puedo ver a fulano. Esa gente no ha nacido de nuevo, no saben qué es la sangre de Cristo. Cuando la sangre de Cristo está en un hombre, teme a hablar mal de otro hombre, porque sabe que hay uno arriba que lo vigila todos los días. Alaban a Jesús. Una vez más, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Nota la expresión. Esta palabra me la dio el maestro hace 2 días, hermano. Y he estado adundando en ella, meditando en ella. Resistir hasta la sangre. Hay otra versión que dice, porque todavía no has dado tu vida, dice, luchando contra el pecado. Todavía no has dado tu vida. ¿Sabe, hermano? El Señor espera que tú agonices. Porque, hermano, esta carne, hermano, no tiene que agonizar. Escúchame bien, hermano. Díganme ustedes si es fácil, hermano, a alguien que te hace un mal ir a perdonarle. Dime si es fácil amar a tu enemigo. Dime si eso es fácil. Usted me puede decir, sí, la Biblia lo dice, tal vez porque no tienes ahora mismo, hermanos, cómo demostrar esto. Pero si no te puedes llevar bien con tu hermanito, dime, tú no estás listo para amar a tu enemigo, al que te hizo un mal, al que te arrebató algo que tú amabas. La Biblia dice, tienes que amarlo. Tienes que amarlo. Tienes que correr una milla más. Tienes que ser humilde. Tienes que ser compasivo. Hermano, cada vez que el Señor nos pide a nosotros, hermanos amados, que vivamos como cristianos, estamos sangrando, nos están metiendo el puñal poco a poco. Estamos sangrando poco a poco. Yo tuve una experiencia hace mucho tiempo, hace muchos años, estaba teniendo un tiempo de ayuno con el Señor en un cerro, en una montaña, y estaba, mis amados hermanos, una noche que me acosté a reposar, teniendo una experiencia. Y miré un espíritu inmundo, grande, alto, que tomaba una flecha y empezaba a saetearme. Empezaba a meterme flechas por todos lados. Y en cierta manera era Dios diciéndome, voy a procesarte. Y Dios no ha terminado conmigo. Dios está empezando conmigo, pero también está empezando con usted. No crea que usted está listo para irse. No crea que usted está preparado. Usted tiene que arreglar muchas cosas, amado. Aunque usted no diga amén, no me interesa. Usted tiene que arreglar muchas cosas aquí en esta tierra. Porque tiene que combatir hasta la sangre.
Usted no va a entrar fácilmente. Usted tiene que ser un mártir. No, pero no hay persecución, hermano. ¿Cómo voy a ser un mártir? Sí, un mártir. Muere a ti mismo todos los días. Crucifica tu carne. Crucifica tu carne. Ahora, mis amados, ¿qué nos gusta a nosotros, hermano? Nosotros creemos que aquí es el lugar donde nosotros nos halagan, donde nosotros nos felicitan. No, aquí es el lugar donde nos forjan. Aquí es el lugar donde nos forman. Aquí es donde nos meten al horno, donde nos dan con el martillo, con la espada. Aquí es el lugar donde el Señor trabaja conmigo y trabaja contigo y te dice una vez más: lucha, combate hasta la sangre, luchando contra el pecado. No te enamores del pecado, hermanos. Miren, hermanos, el pecado tiene... ya voy a terminar, ahora sí. Un predicador cuando dice que va a terminar nunca cumple, ¿verdad? Yo voy a cumplir ahora. Es que, hermanos, miren, esto del pecado, hermanos, es tan grave, hermanos, que no todo lo que parece bueno es bueno. ¿Saben cómo obra Satanás? Vistiéndose como ángel de luz. Y no todo lo que parece bueno es bueno. Por eso, hermano, escurca tu corazón, investiga tu corazón, confronta tu corazón, porque no todo lo que parece bueno es bueno. No todo lo que parece bueno es bueno. Por eso, amados, miren, no hay cosa más espantosa, hermano, que nosotros pensemos que no tenemos una lucha interna. Tenemos una lucha todos los días. Y yo una vez más se quiero recordar, debes de combatir contra el pecado. Todos los días levántate, atácalo, atácalo, atácalo todos los días. Hasta que el pecado no le des lugar a tus ojos, no le des lugar a tu boca, no le des lugar a tu corazón, no le des lugar a tus emociones. Vive para Jesús, hermanos. A su nombre. Póngase de pie esta noche. Bendito sea Dios para siempre. Póngase de pie, amado. Vamos a orar al Señor. Y si alguien en esta noche ha quedado convicto por su pecado y dice: yo quiero esta noche irme libre. Bueno, el que está aquí te puede perdonar, te puede limpiar. Es Jesús, el Señor está aquí. Padre, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Oh, tuya es la gloria, Señor, y tuya es la honra, porque tú eres soberano, Dios. Si tú puedes, ora al Señor, hermanos. Yo creo que hay tantas cosas que tú le debes de decir al Señor. Yo creo que hay tanto que tú debes de hablar con el Señor. No vivas más una vida en pecado. No vivas más una vida de apariencia. No vivas más una vida superficial. ¿Hace cuánto dejaste de orar? ¿Ahora te sientes bien contigo mismo? ¿Dejaste de ver lo necesitado que tú eres? Dice el Señor. Tú no eres un autónomo. Tú no tienes autonomía personal. Tú no eres el dueño de tu vida. El Señor es el Señor de ti, de tu familia. Oh, aleluya, santo. Oh, aleluya, santo.